empresa, nosotros tenemos las clásicas funciones de comercialización, producción, según sea la actividad. Ahora, la descentralización institucional ya es la creación de un organismo que tiene características propias y que, si bien tiene relación con el máximo poder, digamos, el poder ejecutivo, digamos, el máximo órgano que tenga competencia. ¿Esto por qué les digo? Porque es un repaso de lo que ustedes vieron. Imagino que han visto organismos centralizados en contabilidad pública o contabilidad gubernamental, según sea el año que han cursado. Si bien son autónomos los organismos descentralizados, autárquicos hasta cierto punto, tienen una vinculación con el Ministerio del Área. Es decir, Instituto de Seguro, por su función, tiene vinculación con el Ministerio de Salud. ¿Sí? Y por razones de coordinación, de algunas cuestiones presupuestarias, tienen algún tipo de vinculación. En la definición conceptual esto no está, pero se da en la práctica, ¿sí? Porque necesariamente tiene que estar sincronizadas las funciones que presta ese organismo centralizado. Pero eso sería. La apertura institucional implica la creación de un organismo centralizado que tiene una propia legislación específica. Cuando hablamos de la desconcentración administrativa, ¿dónde creen que está esa regulación? En la ley de ministerios. ¿Sí? Tienen esa ley de ministerios, cada gobierno que asume, según su ideología de su propuesta de gobierno, su plataforma electoral, define más o menos ministerios. ¿Sí? Entonces, esa ley se va modificando conforme, como lo vimos en el orden nacional, pasamos de 16 a 9 ministerios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Todo está regulado, no es que creamos o sacamos cosas por fuera de lo que implica una autorización legal. Y esto me da pie para decirles algo, una aclaración. Hay que diferenciar tres cosas: el órgano volitivo, el órgano directivo y el órgano ejecutivo en la órbita del Estado. ¿Esto por qué les digo? El órgano volitivo es el que da la Constitución, y lo vivimos hace 2 años. ¿Cuál era el órgano volitivo que se encargó de reestructurar la Constitución provincial hace 2 años acá en Jujuy? La Asamblea Constituyente. ¿Sí? Esa Asamblea Constituyente se constituyó y fue elegida también en forma democrática, paralelamente a una elección ordinaria. Nosotros elegimos en su momento diputados, senadores y convencionales. Esos convencionales son los que dieron la posibilidad de hacer la reestructuración de la Constitución, o cuando nació originalmente la Constitución, que iniciaron con su propuesta. ¿Se entiende esto? Ese es el órgano volitivo. Luego está el órgano directivo. El órgano directivo corresponde al poder legislativo. Vieron que tal vez cuando ustedes les explicaron el tema control en contabilidad pública o gubernamental, ¿cuál es el control originario que tiene el Estado? El control que procede ¿de quién? Del poder legislativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es control natural señalado por una función específica enmarcado en la Constitución. Si ustedes leen las funciones del poder legislativo, es el control de las acciones del poder ejecutivo. Entonces, es por eso que vemos que tal vez en la práctica tiene menos protagonismo o más una situación de mayor conflictividad en el poder legislativo, pero es que por esa misma función de naturaleza originaria, el control inicial está indicado para los legisladores. ¿Sí? Y según un gobierno tenga mayor o menor apertura, digamos, o votos, sean de partidos propios o adhesiones, es que puede tener un nuevo control de esa dirección que se da, ¿sí?, en la gestión. Es lo que estamos viendo en la práctica, ¿sí? Muchas decisiones que por el Poder Ejecutivo intenta
llegar, digamos, ejecutar, no las va a poder hacer porque va a tener un freno de ese órgano directivo que le da instrucciones de alguna manera, para decirlo de forma más práctica. Porque justamente el órgano ejecutivo, que es el poder ejecutivo, ya sea en la nación, en la provincia o en los municipios, es el que lleva a cabo las autorizaciones legales que imparte el órgano directivo, que no es otra cosa que cada poder legislativo, o sea, el Congreso en la Nación, las legislaturas provinciales o los consejos deliberantes comunales. Esto es importante que lo distingan, lo diferencien y lo tengan en cuenta, porque de esa manera funciona el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema presidencialista, ¿sí? Donde tal vez la impronta es mirar mucho lo que hace el presidente, el poder ejecutivo. Siempre estamos atentos a eso porque es el que le toca llevar a cabo las acciones. Sin embargo, el poder legislativo, el órgano directivo, y es el que autoriza o no que haga determinadas cosas. ¿Sí? Por eso también vimos las facultades extraordinarias y demás, pero son ya aspectos más de derecho que, si bien son complementarios a la materia, hacen para que ustedes puedan entender el fenómeno. ¿Se entiende esto? Y esto también le da puerta para que ustedes entiendan cuando yo les decía para modificar un organismo centralizado, darlo de baja, eliminarlo, lo que fuera, necesitamos que un órgano directivo autorice y le dé toda la puerta para que lo pueda hacer. De otra manera, esto no va a tener un buen cauce. Porque por más que se judicialicen las medidas luego, ¿qué va a hacer el Poder Judicial, que es el que revisa o hace un control de constitucionalidad y convencionalidad de las acciones del Poder Ejecutivo? No le va a dar razón, porque va a mirar el contexto jurídico que le estoy indicando. ¿Sí? Muy probablemente no les dé razón, salvo que fundamenten, no sé de qué manera, pero ese es el camino por el que transcurren las decisiones que toman en el sector público. ¿Sí? Repasando cómo expresa la voluntad del Poder Legislativo, su voluntad, digamos, más conocida, más universal, a través de leyes. El Poder Ejecutivo a través de decretos y el Poder Judicial a través de sentencias judiciales. ¿Sí? Esas tres cosas son las que más importantes nosotros conocemos para entender las resoluciones que se van tomando en cada sector. Y repasando, el Poder Legislativo tiene una función específica. ¿Cuál es sintéticamente? Debe brindar las legislaciones para que el Poder Ejecutivo las lleve a cabo y el Poder Judicial haga un control enmarcado en el sistema más importante, que es el sistema constitucional. ¿Sí? Por supuesto que va a respetar la pirámide de jerarquía del orden jurídico. Después de la Constitución, con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y demás tratados suscritos por el país, después vienen las leyes nacionales, las leyes provinciales, y todo ese orden se va a respetar cuando se hace un control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial Nacional, provincial, según sea el caso. ¿Sí? Vamos teniendo esto en claro. ¿Sí? Pero por eso muchas cosas que lo pueden confundir. Otra consulta que tengan por ahí. Bueno, avanzamos un poco. Hoy nos toca ver la unidad 3 y 4, porque ya vimos la parte introductoria del enfoque sistémico, por un lado, y todo el fundamento de la reforma de la administración financiera. Ahora lo que vamos a ver tiene que ver con cuáles son, ¿qué tal?, los distintos recursos de las jurisdicciones nacionales, provincial y municipal, y los órganos rectores de cada uno de los sistemas de la ley que la profe se las incluyó en el grupo de WhatsApp, y recomiendo que la puedan leer. ¿Sí? La ley 24.156 y la ley 4958 nacional y provincial respectivamente, referidas a los sistemas de administración financiera y control del sector público. Y
Yendo a al primer tema que les señalaba, está de medida de fuerza la máquina. ¿Tienen todos el power en los celulares para seguirme? ¿Sí? Una pena que no lo podamos ver porque traje unos gráficos para entender esto y tal vez el Murphy. Sé que esta tecla no está funcionando. Si la reinicio, vamos a estar 3 horas para reiniciar. Bueno, igual. Entonces yo les decía, vamos a ver. La fuente constitucional que tiene cada jurisdicción respecto de... Ahí está. De cada recurso que le toca en función del marco que lo instruye. Pero quiero saltearme para que ustedes entiendan esto. ¿Sí? Existen dos formas de organizar los sistemas de coparticipación. Esto después les voy a pasar, pero hemos modificado las líneas que ustedes tienen ahí en el aula. Tenemos un sistema centralizado y descentralizado, al cual adhirió la Argentina. ¿Qué implica un sistema centralizado? Está más identificado con un régimen unitario de gobierno, donde el gobierno central recauda la mayor cantidad de recursos y lo distribuye a los gobiernos subnacionales, pueden ser provincias, jurisdicciones, municipios. En cambio, el sistema descentralizado, los gobiernos subnacionales tienen capacidad de recaudar sus propios impuestos y también reciben transferencias. Es el caso argentino. Y en el caso argentino, no se olviden que las provincias constituyeron la nación, son originarias del sistema constitucional argentino, porque son las que le dieron vida. Y por eso nosotros adherimos a este sistema descentralizado. Que dicho sea de paso, actualmente se está proponiendo un posible sistema de competencias donde las provincias van a competir. ¿En qué sentido van a competir? Ofreciendo mayores o menores niveles de propuestas recaudatorias. Es decir, al sector privado se le va a reducir o se va a subvencionar determinadas actividades para que se instalen dichas actividades en esos lugares, y eso haría más provechoso o menos provechoso, según sea el caso, el desarrollo económico social de esa región. Digo esto porque esto está, digamos, actualmente en estudio en el orden nacional. Bueno, como les decía, el sistema centralizado responde a un gobierno unitario y el descentralizado a un gobierno federal como el argentino. Y el nivel de autonomía, bueno, indudablemente que el descentralizado tiene baja. ¿Por qué? Porque no hay mucha posibilidad de que tengan
la asistencia a través de transferencia. En cambio, en el sistema descentralizado, el nivel de autonomía, digamos, entre comillas, es alto. No en la práctica siempre se da así. Recuerden que yo les adelanté en la clase pasada que en la práctica, por ahí la Argentina está funcionando más con un sistema centralizado porque está teniendo más dependencia. Ya lo vamos a ver cuando veamos acá estos recursos. Fíjense, bueno, acá la provincia de Jujuy está dependiendo un 70% de todos sus recursos, o sea, más de la mitad de los recursos vienen de la nación. Un 12% recauda entre impuestos ingresos brutos e inmobiliario, y acá estaría eso, y el resto es de endeudamiento. Con eso llega al equilibrio. Pero bueno, les quería adelantar como para que ustedes tengan algo un poco más de número que nos gusta tener siempre. Ahora bien, ¿qué regula la Constitución en el artículo 4? En esto es textual: derechos de importación y exportación, venta o locación de tierras fiscales, venta de correo. Bueno, esto es un poco antiguo, pero así está. Contribuciones que imponga el Congreso, fíjense, y operaciones de crédito. Acá me gustaría quedarme también en el último punto, en los dos últimos puntos. Por un lado, las contribuciones, ¿cuáles serían? El sistema impositivo, ¿sí? Y, que es el más importante, y las operaciones de crédito, que son las de endeudamiento. Fíjense que la Constitución está dando un mandato, que es para urgencia o empresa de utilidad nacional, ¿sí? O sea, para cuestiones de atender catástrofes como la de Bahía Blanca, la más reciente, o la que tuvimos en Volcán hace unos años, o para financiar activos fijos que tengan servicio a la comunidad. Ejemplo, financiar carreteras, rutas, escuelas, etc. No para otras cuestiones, ¿sí? Eso es importante señalarlo porque cuando veamos la unidad de crédito público, esta restricción impone una fuerte indicación al gobierno para que no se sobreendeude, cosa que se está haciendo al revés. Bueno, ya saben que hasta el momento la ley que regula el sistema de coparticipación federal es la ley 23.548. Esta ley en el orden nacional aún no se modificó y sigue estableciendo el régimen de distribución entre la nación y las provincias. Tenemos un régimen de distribución primaria y secundaria, ¿sí? Ustedes ya conocen, ya cursaron impuestos, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes ya saben que hay un régimen de distribución primaria y secundaria. El régimen de distribución primaria es un reparto entre la nación y las provincias, donde las provincias se llevan una mayor parte o porción de la torta recaudatoria y la nación se queda con determinado porcentaje. Luego, de ese porcentaje asignado a las provincias se distribuyen a su vez por un coeficiente de coparticipación que a Jujuy le toca aproximadamente 3%. ¿Sí? Ese 3% se va asignando diariamente y el sistema por el cual obtiene recursos del orden nacional, que es lo que un poco vimos acá, donde el 90% de la recaudación de la masa, digamos, participable está en 4 o 5 impuestos: IVA, ganancia, crédito y débito, derecho de exportación, y bueno, que esos son del orden nacional, y en menor medida combustible. Fíjense que entonces nuestro sistema tributario requiere una urgente reforma porque el resto de los recursos ni siquiera tienen sentido, y a veces el gasto que representa o demanda recaudarlo es mayor que el ingreso que puedan impactar en el Estado. Entonces esto es como para que si alguien toma la monografía de este tema lo pueda analizar. Bien, esto lo vimos. En Jujuy nos interesa ver que gran porcentaje proviene de recursos, y yo diría que este valor tal vez no está considerando algunas pautas presupuestarias de obras públicas, porque muchas veces en obras públicas se está incluyendo partidas. Estos son los famosos manipuleos presupuestarios, ¿sí?
¿Para qué? Para reducir la incidencia del déficit fiscal. Entonces, partidas que en realidad están destinadas a pagar sueldos están dentro de las partidas de bienes de capital. Entonces acá no estarían. Por lo tanto, yo creo que está rondando el 90% la dependencia del recurso nacional. ¿Sí? Esta fuente que la tomé de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ellos en realidad están tomando presupuestos provinciales, presupuesto nacional, y en todo eso por ahí se pierde lo que en realidad está sucediendo en las provincias. ¿Sí? Indudablemente que la provincia de Jujuy, por la situación que tiene una altísima dependencia. Más del 90% de los recursos nacionales. Por eso que vemos que este gobernador y los gobernadores anteriores muestran algún nivel de desesperación para arreglar con el orden nacional la cesión de recursos a las provincias. Los recursos propios en verdad que no los tenemos, ¿sí? Fuera del impuesto inmobiliario de ingresos brutos y regalías mineras que no tienen tanta incidencia, ¿sí? Pero bueno. Ahora veamos la Constitución reformada de la provincia de Jujuy. Ha cambiado algunos conceptos, pero significa lo mismo que consideramos en el orden nacional. Fuente de ingreso en el artículo 99, antes estaba en el 79 de la vieja Constitución, esto también está modificado, lo que ustedes tienen ahí. El primer producido evento de alocación de tierras fiscales, regalías, fruto y renta de bienes. Esta partida se puso por el tema de la cantidad de empresas públicas que tiene hoy la provincia. Tributo, que tiene poca incidencia, producido de obras y servicios que presta, participación de impuestos nacionales que ronda del 70 al 90%. Eso, si uno se pone a hacer un estudio minucioso, le puedo asegurar que llegamos a un nivel del 90% de dependencia de recursos nacionales. En préstito y operación de crédito también, al igual que el orden nacional, marca la restricción de urgencia y obras de beneficio común, subsidios, donaciones y demás recursos que le correspondan por ley. ¿Sí? ¿Por qué se ha puesto demás recursos que le correspondan por ley? Por los famosos ATN, aporte del Tesoro Nacional. ¿Sí? Esos son fondos discrecionales que están reducidos de la masa coparticipable bruta en el porcentaje de alrededor del 2 al 3%, y que el gobierno discrecionalmente significa basado en algún estudio, basado en algún requerimiento de alguna gobernación de alguna provincia, le transfiere recursos para que logren equilibrar el presupuesto, ¿sí? Con recursos que le transfiere el orden nacional, sin recurrir al endeudamiento, ¿sí? Pero, digamos, la realidad es que además de recursos que van por esta vía, van por el endeudamiento con un fondo fiduciario que tienen, digamos, la nación y las provincias acordados, y en realidad tenemos las provincias como acreedor principal al gobierno nacional. O sea que en definitiva se está endeudando para financiar sus gastos corrientes de la provincia de Jujuy. Y los municipios, bueno, acá, esto voy a plantear para poder entender la parte municipal. La parte municipal tiene una ley orgánica del municipio, ¿sí? Esta ley orgánica número 4466 regula a todos los municipios, sin perjuicio que los municipios que tienen carta orgánica, ¿sí? Es como la constitución municipal, ¿sí? Hay muchos municipios que han logrado sancionar su propia carta orgánica municipal. Y esta ley se aplica en forma supletoria, cuando así lo requiere para algún caso. Y los recursos que están pautados, tanto en esta ley como en la carta orgánica, tienen que ver, en primer lugar, impuestos de coparticipación de otras jurisdicciones. Aclaro también que, según lo que se está conociendo, por ahí mañana en la práctica la profe les aclara más, ella tiene una información más cercana, se estaría presentando el nuevo proyecto de ley de coparticipación municipal en la provincia de Jujuy en las próximas semanas. Estaría bueno, si alguien toma esa monografía,
hacer el análisis, ¿sí? Si es que se publica ese proyecto o se puede acceder. Luego los impuestos municipales, ¿cuál se acuerdan? Si bien está regulado por el Código Fiscal Provincial, la cesión de la recaudación es para la financiación de los presupuestos municipales, ¿verdad? ¿Qué más? Alumbrado de basura y limpieza, etc. Tasas, cánones, contribuciones por mejoras, ¿sí? Operaciones de crédito bajo la misma restricción, ¿sí? Las operaciones de crédito, como la Constitución Nacional y Provincial ya la restringen para urgencias y para empresas de utilidad nacional, en este caso ya no da esa pauta. Producto de la enajenación de sus bienes y subsidio y donación. Volviendo acá a lo que habíamos visto, es interesante ver esto de la ley 25.570. Este es un pacto, es un pseudo pacto previo a una nueva ley de coparticipación que surgió en aquel año 2002. Surgió en ese año porque en el 2001 había sucedido una crisis importante, ¿sí? De bancarrota del gobierno nacional, nada que no conozcamos, lo que persiste hasta el día de hoy, nada más que tiene cierta control y cierta regularidad. Entonces, lo que se trató de hacer es reorganizar toda la administración central, todo el gobierno federal y las provincias con algunas pautas, ¿no? Dejando sentadas las bases para un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. También, fíjense que en la última cadena nacional el presidente ha mencionado que va a haber una nueva ley que se va a proponer al Congreso, al órgano directivo, a ver si está de acuerdo o no, para que decida qué tipo de sanciones le pueden incurrir a un funcionario en caso que financie partidas presupuestarias sin tener los recursos suficientes, ¿sí? Esto, tanto en esta ley como en la ley de responsabilidad fiscal, que ya vamos a ver algunos puntos importantes, de alguna manera ya estaba planteado, pero no explicitado así de la forma en la que él lo propone. Lo cual sí sería un ordenamiento que sería demasiado novedoso, ¿sí? Brasil lo tiene. No sé si ustedes, por la juventud, recuerdan cuando la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida de cargo por juicio político. Fue por ese caso. Financió determinados gastos sin tener financiamiento, entonces se armó una comisión de juicio político en el Senado y fue destituida. Y bueno, siguió la historia como la conocemos. Esto, si sucede así, no sabemos con qué planteamiento llegará al Congreso, sería algo parecido. Y de alguna manera estaba salvando alguna laguna jurídica que sería bueno para la legislación, ¿no? Más allá del gobierno, más allá de los acuerdos, técnicamente es algo que ya era esperado. Digamos. Se están activando cosas que de alguna forma estaban previstas y que estaban implícitas en la legislación. Si nosotros vemos la ley de administración financiera y control, la Constitución, esta ley, la ley de responsabilidad fiscal, todas llevan a eso, a mantener el equilibrio presupuestario. Lo que faltaba hacer es asignar responsabilidades a los funcionarios actuantes para que en el momento de sancionar y proponer las leyes tengan los recaudos de que todas las partidas presupuestarias tengan su respectivo financiamiento originario, ¿sí? Es decir, no endeudamiento. Y siempre hago, digamos, un repaso de que el financiamiento por endeudamiento es para esas dos funciones que ya hemos visto en varias oportunidades. Es decir, para financiar casos especiales, climatológicos, de catástrofe y demás, o para desarrollar el activo fijo social del país o de la provincia. Dicho esto, repasando algunos puntos de esta ley, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. La ley de este pacto fiscal era para dar previsibilidad, ¿no?
a la administración. Esto también está relacionado por una exigencia internacional. No nos olvidemos que el país está muy endeudado con los organismos internacionales de crédito. Entonces, siempre los organismos internacionales piden esto de la previsibilidad, y también para poder acceder al sistema crediticio internacional, el no tener este tipo de legislaciones complementarias al mandato constitucional hacen que el riesgo país se debe por sus valores normales y el acceso al crédito sea restringido o muy caro para nosotros en particular. ¿Por dónde, en qué valor anda el riesgo país en estos días? Seguro que lo ven, no se da miedo. Ronda entre los 600 y los 700 puntos básicos. Esos son 7, 8 puntos más de tasa de interés internacional que nos van a cobrar los organismos financieros internacionales, ¿sí? Por encima de la tasa de la Reserva Federal. Entonces, es crédito más caro, endeudamiento más costoso para el país hasta que esto no se ordene. Volvemos a lo que les dije en la primera clase. Si el país no muestra señales de institucionalidad, de respetar lo que pauta en su propia constitución, en sus propias legislaciones, mal puede esperar que un acreedor internacional le crea en la devolución de lo que siempre se está solicitando al exterior. ¿Se entiende esto? Bueno, en ese acuerdo también los puntos importantes, fíjense, ¿no? Lo que parecía transitorio es permanente. Impuesto al cheque de 30% destinado a la coparticipación de esa masa coparticipable bruta se mantiene hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, una cuestión también tiene que ver con la reducción del déficit fiscal de la provincia. Fíjense que desde el ejercicio 2004, que se está pautando hace más de... También la refinanciación de la deuda pública provincial a través del Fondo Fiduciario, sí, se llama Fondo de Desarrollo de las Provincias, Fondo de Desarrollo Provincial, con, obviamente, en ese fondo fiduciario, que es una unidad que después vamos a desarrollar, se está financiando la deuda de las provincias a una tasa más conveniente que la que podían obtener en un mercado financiero privado, ¿no? Bueno, en ese momento particular, como decía que ustedes por ahí son más jóvenes, no lo vieron, no lo conocieron, existían cuasi monedas, es decir, emisión de letras del Tesoro en las provincias para poder financiar la deuda flotante, la deuda de corto plazo. Y haber dejado un compromiso con una nueva ley de coparticipación que hoy no se ha concretado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nueva ley de coparticipación, ¿qué requiere? ¿Qué les parece que requiere por sobre todas las cosas? Voluntad política, ¿sí? La voluntad política está sentada en el consenso político, es decir, que haya puntos en común denominados cuestiones de Estado, para dejar de lado distintas miradas sobre el mismo tema, sino que esto sea subrayado como que hay un acuerdo sobre que hay que establecer los mecanismos para distribuir en forma equitativa, proporcional, como señala el marco constitucional, a las provincias. ¿Sí? Pero al revés la pregunta, ¿por qué creen que no se llegan a esos acuerdos? ¿Cómo? ¿Qué establece la ley de coparticipación? ¿Cómo se distribuye entre las provincias? Si quieren cambiar o modificar, ¿qué significa de ese monto? Lo único que se va a modificar son porcentajes. ¿Y por qué no se llegarían a los acuerdos? Justamente, porque con modificando, si estamos hablando de la misma masa coparticipable, alguna de las provincias va a salir, si se quiere, mejorado ese porcentaje contra otra que lo va a haber disminuido. Entonces, ese es lo principal de que no se llega al acuerdo. ¿Sí?
¿Qué les parece? ¿Qué criterios se podrían tomar para hacer el reparto de recursos? ¿O qué criterios hay hasta ahora? Habla de solidaria, ¿no? Son las provincias que tienen menos recursos se les asignan independientemente de lo que Ese es un criterio, ¿sí? Para financiar qué, o sea, solidariamente, ¿qué financiaríamos? Las provincias de menor desarrollo relativo que tengan necesidades básicas satisfechas, porque hay que establecer los indicadores de desarrollo de distintas regiones del país o de distintas provincias, y en base a eso tomar un coeficiente, un indicador para hacer un reparto que pondere a su vez otros indicadores, ¿no? No va a ser el único. ¿Qué más? De acuerdo a lo que aporta la nación, es decir, lo que cada provincia produce. Exacto, o sea, de alguna manera ver el índice de desarrollo relativo, ¿sí? Bueno, ahí las provincias de la Pampa húmeda, de la región de la Pampa húmeda, tienen mayor instalación de empresas y unidades económicas, entonces gozan de ventaja en ese sentido, pero a la vez es lo que les permite tener mayor recaudación provincial, ¿sí? Y cuando reciben digamos, fíjense que si miráramos ese gráfico que les mostraba, las provincias más grandes, como por ejemplo Buenos Aires, ahí está, ¿ven? Dependen en un 39% de los recursos nacionales, pero tienen mayor recaudación provincial, mucha más recaudación provincial, por este mismo caso que les decíamos, es decir, tienen mayor instalación de industrias, comercio, fábricas, etc. Entonces tienen la posibilidad de obtener mayor cantidad de recursos propios. Pero a su vez, como aportan en materia de impuestos y tributos nacionales la mayor porcentaje recaudatorio de esa masa coparticipable, no están dispuestas a ceder el porcentaje de distribución secundaria que, digamos, obviamente quisieran tener mayor porcentaje, ¿sí? Hoy la provincia de Buenos Aires ronda el 15%, ¿sí? ¿Ustedes creen que va a querer relegar ese 15%? Lo quiere aumentar. Quiere tener mayor cantidad de impuestos nacionales para financiar su presupuesto, equilibrar sus cuentas y a su vez tener su propia recaudación. No les va a interesar, no, bueno, pero yo quiero ayudar a Jujuy pobre porque está. No ese es el sentido, la discusión, más allá de que sea egoísta, ¿no? Ese es el punto, la realidad. La realidad es esa, que tiene mayor posibilidad de financiar con recursos provinciales, pero se da esta paradoja, aportan mayor cantidad de recursos al sistema de participación nacional, pero reciben menos. Entonces, esa es la bronca, por decirlo así, que tienen los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? Córdoba también. Depende de un 43% de los recursos nacionales. Eso quiere decir que tiene mayor posibilidad de recaudar impuestos provinciales también. Son las que mejor capacidad impositiva tienen, a diferencia de Jujuy, ¿sí? Y por la evasión, los chicos que trabajan en rentas, ¿hay alguno acá presente? Más o menos tienen idea de la evasión que hay en Jujuy, de impuesto inmobiliario y demás, el porcentaje que hay. No. Pero a priori podemos decir que es alta, ¿sí? Sobre todo en épocas donde no hay, digamos, el crecimiento económico está ralentizado, ¿sí? Como en el caso actual. ¿Se entiende esto cómo funciona el sistema? Bien. ¿Algo más para explicar? No, que comentamos la clase pasada también sobre el porcentaje de Jujuy, que dependía mucho de coparticipación federal, y yo les decía que de ese monto de coparticipación federal, cuál era el gasto que se veía más representado en la derecha, ¿sí? Que estaba entre el 80 y el 90%, o sea, de esa coparticipación, de ese 70% que depende de la provincia, entre el 80 y el 90% de los coparticipables se utiliza para ver
Entonces, solamente para el resto de los gastos que veíamos presupuestariamente, se paliaban con los impuestos provinciales. ¿Sí? ¿Y a ustedes qué les parece eso? ¿Qué opinan? ¿Qué significa eso en realidad? Tiene mucho empleo. Demasiado. Ahora, ¿cómo lo pueden resolver? Sacando gente. Puede seguir así, desarrollando más empleo privado. ¿Sí? ¿Y se puede hacer en corto plazo? No. Bueno, pero esto hay que pensarlo como una cosa que, digamos, una política pública que hay que empezar a desarrollarla. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que desarrollar empleo privado, sobre todo migrando, supongamos que hacemos transferencia de recursos del Estado al sector privado. ¿Cuál es la experiencia que nos dio un gobierno anterior que hizo un caso parecido y que por ahí se está dando ahora? La migración de recursos del Estado al sector privado, ¿quiénes gozan de mayor ventaja? Los profesionales, ¿sí? Que su reinserción tal vez relativamente más rápida porque tienen algún conocimiento técnico en particular, son abogados, son contadores, son ingenieros. Pero ¿qué pasa con el resto de la población que no tiene una formación específica? ¿Sí? Pero en aquel caso habíamos hablado en la clase anterior también de organismos que estaban a punto de cerrar, o que se había hablado desde el gobierno nacional que se iban a anular esos organismos. ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos. Uno de los organismos descentralizados, que se habló mucho hace 2 semanas, 3 semanas atrás. De Alera. Bueno, la gente ve lo que dice el propio. O sea, un ingeniero que trabaja en vialidad tiene manera más rápida de insertarse en otra área. Y los operarios que no son profesionales, ¿qué posibilidad tienen de insertarse en la actividad privada rápidamente? Claro. ¿Sí? ¿Qué posibilidad tiene un operario que lleva 30 años trabajando en esa ciudad, que tiene 55 años? Es casi nula. ¿Sí? Entonces, bueno, a eso se refiere el propio con, está bien, tenemos que migrar hacia la actividad privada, pero no puede ser así tajante. O sea, hay que tener políticas públicas que lleven a que esa gente se pueda insertar realmente en nuestra actividad. ¿Sí? Y como dice la profe, es desafiante porque, bueno, en esa experiencia que les decía durante los años 90, en la actual, se han hecho distintas acciones, ejemplo, capacitaciones, otorgamiento de subsidios y créditos a microemprendedores. Pero ¿qué pasa con estas personas que no están preparadas para salir a trabajar en el sector privado? No es tan fácil decir, bueno, mañana mismo, bueno, también está el subsidio, ponemos un emprendimiento. La mayoría de esos emprendimientos, los que vivimos en Papalá lo conocimos, son de servicios, ¿sí? Se abrieron muchas despensas, muchos emprendimientos de transporte, taxis, ¿sí? Y colapsaron el mercado, indudablemente sabemos nosotros qué pasó, saturaron y quebraron. Entonces, no les fue bien. Y el nivel socioeconómico tuvo indicadores desastrosos. Entonces, es desafiante. No es que no haya que hacer algo así, es discutible, es desafiante, pero hay que estudiarlo bien, no hacerlo, digamos, de una forma que no tenga una atención técnica. Porque nosotros como técnicos, todo lo que se nos propone tiene que ser fundamentado, tiene que estar estudiado, no podemos hacer una cosa que daña a la misma sociedad en la cual vivimos, porque, digamos, el efecto por ahí puede ser un boomerang. Nosotros destinamos muchas personas, muchos recursos a que tengan ciertas condiciones, pero después esas personas están conviviendo con nosotros, ¿no? Entonces, después vienen los conflictos sociales y demás, que también conocimos algunos sucesos que no vamos a relatar porque no es el tema de la materia, pero, digamos, el sentido es que nosotros tengamos atención a eso y que tome la monografía de este caso, lo puede tratar de abordar de alguna manera, ver qué propuestas hace, ¿no?
¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Sí. Sé que sigue vigente hay un decreto acuerdo de Sí. contención del gasto público, el 10.010 creo que. Ajá. Pero En la provincia. sí, en la provincia, por el tema de no tomar más personal, pero eso no, por más de que esté vigente, no se hace, porque yo trabajando veo que desde hace años sigue entrando, aumentándose, digamos, de alguna manera la banda del personal, y por más que exista, no lo cumplen, Claro. no se cumple. Sí. Digamos, la ley de emergencia económica, creo que a la que vos te referís, y ese decreto reglamentario habilitaba, digamos, la incorporación de recursos en sectores clave, con excepción de que son estos sectores importantes: la policía, docente frente a alumnos y personal sanitario de hospital, de cuerpo hospitalario. Bueno, es verdad, yo, digamos, no tengo cifras de esto que vos manifestás, pero vos lo ves en forma más directa, pero sí, por ahí es una realidad. De alguna manera hay que entenderlo también como que al no haber ofertas de empleo privado, necesariamente va a haber ofertas de empleo público. Claro, como que de alguna manera está esa legislación que quiere de alguna manera congelar o disminuir el gasto en personal de la coparticipación disminuye, pero no se puede, digamos, Bien. en la práctica. Exacto. Igualmente, el decreto está vigente, pero no significa que se lo incumpla, porque el decreto tiene las excepciones que cualquier tipo de contratación nueva va a ser aprobada por el ministro, solicitada por el ministro del área, aprobada por el gobernador. Que era lo que yo les decía el otro día, que centraliza no solamente la política salarial, sino el ingreso de personal. Bueno, en este caso también, o sea, no es que se incumpla, sino que se tiene que seguir ese camino. O sea, cada una de las personas que es contratada y está autorizada por el gobernador para ser contratada. Profe, y además no se supone que es que cuando sale uno o se jubila uno, ahí sí puede entrar otro día. Tal cual, en la mayoría de los casos ha sido eso, porque ya desde hace aproximadamente 2004 se viene estableciendo también un proceso de el retiro, o sea, de aumentar la masa salarial al momento de retirarte en los últimos 10 años para que se pueda jubilar. Entonces se ha hecho todo un proceso de jubilación que anteriormente no se hacía y había gente con 70, 75 años trabajando todavía en el Estado. No, eso se viene trabajando desde el año 2004 también con un decreto, y entonces se va haciendo esta renovación de personal, ¿sí? Por cada persona que deja de trabajar. En realidad está bien, o sea, se podría hacer esto, no tomar a alguien nuevo, que en algunas instituciones se hace, pero bueno, en general, si es atención al público, por ejemplo, en salud y demás, no, o sea, no se puede dejar de tomar personal. Además, digamos, esto, para analizarlo, las designaciones de personal, pero vos me corregís si no siguen siendo así, toman intervención el órgano de control interno y externo que ustedes ya conocen. Es decir, la designación bien va por el gobernador, pero ese decreto después es respaldado no por un informe de la todavía no existente sindicatura de la provincia. Ahí está. Un regalo de la auditoría. Gracias. Y la auditoría de la provincia, ¿sí? Que no pude ir a la presentación de la auditoría. Gracias. Entonces, esas designaciones tienen, digamos, un control de alguna forma para ver cuál es la función que va a cumplir ese recurso, dónde, y si hay financiamiento, hay créditos presupuestarios que lo habilite, ¿no? Profe, Sí. en el caso de que ingresen otras personas, pero no por contrato, sino a veces le ofrecen órdenes de compra o un contrato de obra. Si eso sucede por ahí mayormente en los municipios, bajo esos regímenes, ¿no? Sí existen casos especiales. Esos son financiados con recursos propios generalmente. Los municipios tienen recaudación propia municipal, entonces establecen un régimen municipal de contratación, ¿sí? Lo que sí sé que se está exigiendo desde la unidad de gestión provincia municipio es que mínimamente esos contratos, no como sucedía años atrás, no sean con un monto fijo, pero digamos, sino que estén escalados, o sea, que haya una escala según las tareas que cumplan, pero a la vez que tengan
activación de obra social y aporte jubilatorio proporcionalmente al nivel remuneratorio, ¿sí? Que es un avance de lo que sucedía hace muchos años atrás, donde había sistemas de pasantías absolutamente negros, incumpliendo todas las leyes laborales del propio Estado. Eso hoy se ha mejorado bastante gracias a la coordinación de estas áreas en los casos municipales. Entiendo que eso también... Sí, también en el Estado provincial se contrata por obra en general, y es personal calificado que se le pide una obra determinada. Lo que pasa es que muchas veces esa obra determinada pasa a ser medio permanente la prestación y supera. Lo que sí se está tratando, sí también esto tiene que tener aprobación del Ejecutivo, ya hace un tiempo que tanto servicio como obra se pedía esto y se ha disminuido bastante, casi no quedan organismos que tienen contratos de obra, son muy poquitos los organismos que tienen, porque se había hecho de uso habitual también, así que se ha ido recortando esto para que pasen todos a hacer contratos de servicio, porque realmente son en relación de dependencia. Y en el orden nacional, pues lo vamos a ver, existen contratos, digamos, pero no son contrataciones como tales, sino se contratan servicios, por ejemplo, servicios de limpieza, y bueno, los gremios por ahí intentan llevar las personas que están cumpliendo esa función a un contrato, digamos que ellos les llaman contrato precarizado, porque son monotributistas, ¿sí? Bajo el régimen de monotributo que todos conocen. A cargo de X empresa o de X persona que coordina la prestación de servicios. Pero bueno, son tercerizados, ¿sí? No están incluidos en el presupuesto como tal, como recursos, sino digamos son un servicio no personal que está presupuestado ahí, una partida para pagar tal servicio de limpieza, de desinfección o la función específica que ellos cumplen, o de seguridad, ¿sí? Pero no se incorporan en forma directa al Estado. Puede suceder de forma muy extraordinaria, pero yo no tengo conocimiento que así haya sido hasta ahora. ¿Se entiende esto? Son temas que lo van a ver y lo van a palpar en la vida cotidiana, así que está bueno tener por ahí de alguna forma un abordaje más técnico de lo que estamos viendo en general. Bien, visto esto. Bueno, esto por ahí ya está por terminar, digamos, cuando se plantea esta ley de acuerdo, que es la ley 5329, que es parecido al acuerdo nacional de esta ley que les mostré en la 55570, el correlato provincial. Siempre lo que sucede en la nación sucede en las provincias, ¿sí? Porque hay una coordinación. Recuerden que cuando vimos acá los tipos de sistemas, como tenemos un sistema descentralizado, lo que de alguna forma recomienda la nación, las provincias deben ejecutar. En este caso, este acuerdo tuvo las pautas que ya vimos, y la provincia, con sus municipios, también dejó sentado este compromiso que les decía para una nueva ley de coparticipación. Yo les adelantaba a Laura que ya viene una ley, ya está a punto de ser presentada en el Poder Legislativo, está prácticamente en sus últimas instancias de nacimiento, y en pocos días, no sé si serán pocas semanas o pocos días propiamente dicho, ya vamos a poder ver esa nueva ley que va a incluir la forma en que va a distribuir a su vez la provincia con los municipios los recursos, ¿sí? Sí, se está tratando el proyecto. Yo les comentaba también eso, que hay un nuevo régimen que se está por implementar de coparticipación municipal. Pero los mismos problemas que vemos en provincia se están viendo hoy en municipios. Obviamente hay municipios que aportan mucho más a la actividad privada, como cuáles, por ejemplo. ¿Cuántos municipios hay en la provincia? ¿Tienen idea? ¿Municipios y funciones municipales? 64. De esos 64, ¿cuáles creen ustedes que aportan más?
Por ejemplo, San Salvador, seguramente. ¿Qué otro tiene mucha producción? El Carmen, tal cual. Imagínense, no sé, comparado y sin desmerecer con la Comisión Municipal de Palca de Aparzo. ¿Cuánto puede llegar a representar dentro de los ingresos brutos que se recaudan? Entonces, lo mismo que veíamos, las dificultades para acordar un porcentaje de distribución o los índices, son los que se están discutiendo hoy en la provincia, entre los municipios. ¿Sí? Así que bueno, como dice el profe, se está presentando, pero se viene trabajando este proyecto con todos los municipios. 64 municipios que tienen que estar de acuerdo para llegar a aprobar esto. ¿Sí? Entonces, lleva un tiempo, se está trabajando ya desde el año pasado, en realidad mucho antes, pero con más énfasis desde el año pasado y es próxima la presentación del proyecto en la legislatura para tratarse, pero tiene que haber un gran acuerdo entre intendentes y comisionados municipales, obviamente para esto. ¿Sí? Es desafiante porque fíjense que ya en el compromiso que se asumió ya por el año 2002 es justo lo que estaban comentando las chicas, ¿sí? Se sugería una planta congelada, digamos, congelada hace más de 20 años. Entonces esa planta ha tenido muchas variaciones, no solo reemplazando gente que se jubilaba, sino también incorporando nuevas personas. Se va a ser muy desafiante. Y otra cuestión que por ahí en los municipios, vamos a ver si lo regula, pero no es específico una ley de participación, ¿no? Porque si se acuerdan de aquel principio presupuestario de especificidad, ¿sí? Obviamente una ley de coparticipación municipal que tiene que regular simplemente la mecánica de la participación de los municipios en la recaudación, nada más. Pero hay una realidad que se está trabajando a través de distintas áreas del gobierno provincial para tratar de afrontar algunas necesidades de mejora institucional. Por eso que se crean estos programas de fortalecimiento institucional que ustedes conocerán dentro del PROFOSAM, que fue un fondo fiduciario provincial que hoy está prácticamente ya terminado, finalizado, pero ha quedado un rezago de eso que tiene que ver con órganos técnicos que tienen la misión de hacer que los municipios tengan un compromiso fiscal. El primer compromiso fiscal es la presentación de los presupuestos en tiempo y forma, es decir, que se apruebe, se presente y se apruebe antes de la ejecución, ¿no? Esto que veíamos la vez pasada, no sean rendiciones de cuentas los presupuestos. Los municipios es muy difícil que lo hagan. Tengo entendido que ha mejorado mucho la tasa de presentación y de publicación de los presupuestos que hacen las jurisdicciones, dada esta asistencia técnica que se brinda desde la provincia a través de la unidad de gestión provincia-municipio. Y, por supuesto, esto vinculado a la transparencia, la adhesión a la ley de administración financiera y control provincial. Bueno, y esto, el desafío de siempre que volvemos acá, reducir el déficit fiscal y alcanzar el equilibrio. Allá hace 21 años, bueno, hoy seguimos con el mismo desafío hasta lo que conocemos. Bueno, información trimestral, esto es lo que hacía la solicitud de esta unidad de ejecución presupuestaria en formato esquema ahorro, ingreso y financiamiento, el estado de situación del tesoro, que es prácticamente la presentación. ¿A qué le suena todo esto? De ejecución presupuestaria, situación del tesoro, tope de la deuda, evaluación de la deuda. ¿Qué le suena? Tiene un nombre. Un macro estado potable que presenta el Poder Ejecutivo ante el Legislativo al cierre del ejercicio y tiene hasta el 30 de mayo del ejercicio siguiente para presentarlo. La cuenta de inversión, ya, ¿sí? De alguna manera le estaba pidiendo como de alguna forma unas subcuentas de inversión, ¿no? O sea, rendiciones parciales para que tener mayor control en los municipios. Había, digamos, en los municipios una gran falencia en cuanto a la gestión presupuestaria, ¿sí? No siempre,
porque ellos quisieran, sino porque les faltaban recursos técnicos. Y paradójicamente, fíjense, pero esto es bueno señalarlo, los municipios más pequeñitos, como el que nombraste, que es Paica de Aparso, Tres Cruces, podemos citar Sucre, son más prolijos para presentar, a pesar que no cuentan con muchos recursos, pero presentan sus rendiciones, lo hacen, no sé, hacen mucho esfuerzo. No así municipios más grandes como Caimancito, Libertador, que son más desprolijos porque digamos tienen mayor volumen. Entonces por ahí no siempre uno puede subestimar esos municipios porque manejan muy bien las cuentas públicas, porque la gente, como está mucho más expuesta, tratan de ser más prolijos, además tienen esa cultura de cuidar la administración municipal como si fuera su propia casa. Entonces en ese sentido resalto a las personas que viven en los municipios más pequeños, que son bastante ordenados a pesar de lo que uno entendería a priori. Bueno, la nómina salarial de descarga, gasto salarial de cargos testigos. Esto porque el cargo testigo le va a sonar medio raro. Hay que tratar de homogeneizar los criterios de liquidación de haberes. Muchas veces la provincia tenía circulares que establecían la liquidación de determinados conceptos para los recursos humanos de la provincia que no se respetaban en los municipios, que los municipios tenían conceptos propios. Entonces lo que se trató de hacer de ahí hasta la fecha es unificar y homologar de la misma manera que ustedes vieron que es un aspecto que trata de hacer la ley de responsabilidad fiscal. Todas las leyes que vimos, vuelvo a resaltar eso, la ley de habilitación financiera, la ley de responsabilidad fiscal, los pactos fiscales, van por el mismo camino: ordenar, administrar bien los recursos y buscar el equilibrio presupuestario. Esto para volver a subrayar de que no hay ideologías, sino que hay normas técnicas que nos imponen eso, ¿no? Esté quien esté en el gobierno, estas deberían ser políticas de Estado para administrar bien los fondos públicos, ¿no? O sea, para entenderlo y para que ustedes se defiendan cuando lo señalen como lo malo de la película, cuando administren, porque siempre van a querer cuidar los recursos de ustedes, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, hablando del régimen de responsabilidad fiscal, dos aspectos centrales de la ley de responsabilidad fiscal, la ley 25.917 y 54, la les digo, se me perdió, 27 en la provincia, que tienen que ver reglas de comportamiento para reducir el gasto público por un lado y también la transparencia. ¿Cómo se logra la transparencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa transparencia? Que la población sepa lo que se está gastando. Excelente, muy bien. O sea, digamos, dar a conocer a la población cómo se están usando los recursos del Estado. ¿Y ustedes saben eso o no? Siendo ustedes estudiantes de quinto año, contador a punto de recibirse, ya de ser colega, ¿saben dónde ¿saben pueden dónde encontrar está? esa información? ¿Saben si está esa información? Sí está. ¿Dónde? En la legislatura por En la provincia. Digamos, en la provincia sí, por supuesto, la legislatura aprueba, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hoy lo del órgano colectivo. Pero ¿dónde más? Algo más concreto, digamos, numérico. En la página del Ministerio de Hacienda se están publicando los presupuestos ya aprobados y ejecutados. La ejecución nosotros podemos ver los datos concretos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos viendo la transparencia, es decir, lo que se ha previsto gastar, pero después realmente lo que se ha ejecutado. La cuenta de inversión está presentada hasta la 2024, está publicada. A través de la página del Ministerio, como dice el profe, en Contabilidad de la Provincia, tienen para Contabilidad de la Provincia las cuentas de inversiones, históricas más de 10 años tiene cargadas, y en la Dirección Provincial de Presupuestos, los presupuestos aprobados también. Entonces ahí se puede hacer la comparación, como dice el profe, de lo que se presupuestó y de lo que se hizo en esa gestión. ¿Sí? Este fue el primer año que históricamente se presentó en tiempo y forma, de acuerdo a lo que dice la norma, la cuenta de inversión. Así que está ahora a disposición de la legislatura de aprobación. Y si quieren tener una referencia de cómo está la provincia de Jujuy a nivel, digamos,
país, entran a la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas, está tomando estos parámetros de publicación del presupuesto de ejecución presupuestaria y la publicación en los sitios oficiales, y hace, digamos, un ranking de provincias dividido en 5 grupos. Jujuy estaba en el 4.º grupo, pasó al 3.er grupo y actualmente ya está prácticamente en la provincia del 2.º grupo, es decir, va ascendiendo en los niveles de transparencia en cuanto a presentar la información fiscal. ¿Sí? Entonces es importante esto porque también lo requiere la ley. Otra cuestión que resalta es algo que ustedes estudiaron en la materia contabilidad pública o gubernamental, que tiene que ver con el principio de universalidad. ¿Por qué pide resaltar este principio la ley? Porque se está tratando de que se defina el déficit fiscal macro, no solamente el déficit fiscal considerando la administración central, sino consolidando los presupuestos del organismo descentralizado, empresas públicas y sociedades del Estado. ¿Se acuerdan cuando vieron todo el sector público, cómo se componía? Ya sea en la nación, en la provincia, ¿cómo se compone? ¿Dónde estaba en la composición del sector público nacional? Provincial. ¿Dónde? O más bien, ¿cómo se compone el sector público, ya sea en la nación o en la provincia? En el artículo 8. ¿De qué ley? No importa la ley que Y ahí recuerden cómo estaba compuesto, si lo leemos, si lo otra vez. Pero ¿cómo se compone? Esa es la pregunta. Administración central, que son ¿qué? Los ministerios. Organismo centralizado, ¿qué más? Empresas y sociedades de Estado, ¿qué más? Fondos fiduciarios y otros entes. Todo eso tenemos que consolidar. Eso es lo que nos está pidiendo el principio de universalidad, sumar todo eso, todos los recursos y todos los gastos, determinar el resultado y recién saber si hay un déficit, un superávit o un equilibrio. Por el principio de universalidad, porque ¿qué era lo que se solía hacer? Para evitar que se incremente el déficit fiscal antes, digamos, de estas legislaciones, solo se mostraba cuál, el de la administración central, ¿sí? Principalmente, y de algunos organismos descentralizados más importantes. Entonces no estamos viendo el déficit real. ¿Se entiende esto? Por eso es que esta ley lo que trata de hacer es ordenar ese punto. Por eso se está pidiendo que se incluya la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos para que no quede, digamos, eso sin atender para una futura ejecución, porque ¿qué va a significar? Incremento indudable del déficit a futuro, ¿sí? Una expansión del gasto importante. Entonces también un poco lo que hablábamos acá, la homogenización de criterios en cuanto a los clasificadores, ¿no? Clasificadores presupuestarios, así como vimos homogenización de criterios para liquidar sueldo, a nivel ya macro, se está tratando de trabajar, eso hace una política puntual del Fondo Fiduciario y Profusán de unificar clasificador presupuestario provincial y municipal. Lo mismo en los propios hizo con Nación y las provincias. En materia de ingresos públicos, para determinar el cálculo de los recursos, ¿sí? Tomar la ejecución presupuestaria del ejercicio previo y la metodología que se considere más conveniente. Fíjense por qué. ¿Cuál es el criterio que nos da la ley de administración financiera para considerar la ejecución de los recursos? El principio de caja. Por el lado de los recursos, ¿cuál es el principio de caja? El principio de lo percibido, ¿verdad? Entonces, como transversal a esto, señala también una política tributaria que conlleve a una menor recaudación y a justificar el aumento del recurso que lo compense. Es decir, cuando haya menor recaudación, ¿qué recursos a financiar? Siempre mirando el sostenimiento del equilibrio presupuestario. Esto también tiene que ver con que en la ley de responsabilidad fiscal se trae a colación una nueva
sino una política que se tenía, digamos, que es de un fondo, el establecimiento de un fondo anticíclico, que ya viene, digamos, de la ley de administración financiera y los pactos fiscales posteriores. ¿Qué funcionamiento tiene un fondo anticíclico? Que la recaudación adicional del fondo de ciertos conceptos se reserve para épocas en donde no haya suficiente recaudación, ¿sí? Y ahí se activarían estos parámetros. Ahora, el equilibrio financiero es el que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el equilibrio financiero? Que el total de los recursos percibidos, ¿sí?, el principio de caja, sea igual a los gastos devengados, ¿sí? En esta fórmula nosotros determinamos la incidencia, ¿no?, si ese resultado es superávit, equilibrio o déficit, ¿sí? Entonces, la ejecución de los recursos a nivel de los percibidos y los gastos devengados, pues ustedes van a ver que siempre se habla del presupuesto base caja y base devengado. El base caja para los recursos y para los gastos, y el base devengado para los gastos. Entonces ahí podemos determinar, bueno, en forma correspondiente, la provincia también aplicó el régimen provincial de responsabilidad fiscal con su misma ley 5427 en todo el ámbito provincial y municipal, también resaltando los gastos, la diversidad de gastos e ingresos. Y con esto tenemos, digamos, todos los temas de estas unidades. ¿Les queda alguna duda? Si hubieran dudas, nos van consultando en el grupo. Hoy yo les estoy enviando en el grupo los Power. Nosotros en la aula le estábamos dando temas, como hemos acordado con vos, temas adicionales a la materia para que les sirva en la práctica profesional. La vez pasada trabajamos, pero ahora recién se lo pude pasar al grupo, la administración del tiempo. Y un tema que trabajamos también con la profe en una instancia de capacitación anterior ha sido trabajar la formulación del proyecto en el aspecto de las metodologías ágiles, ¿sí? Nosotros por ahí lo que queremos fortalecer es por ahí su actividad futura profesional. ¿Qué son las metodologías ágiles? Son metodologías que han surgido, ya voy a detallar más, pero han surgido en los últimos tiempos, sobre todo apuntando a proyectos tecnológicos. Ya que usaron, entiendo yo, formulación de proyectos o no, porque es selectiva ahora. Selectiva. Selectiva. Bueno, pero esa es una metodología que... Bien, yo estaba mirando el programa de la materia de formulación de proyectos. Ustedes ven la formulación de proyectos predictivos. Es decir, ustedes tienen un estudio de negocio, determinan una necesidad o un problema, parten de eso, hacen el estudio de negocio, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de localización, el estudio económico-financiero, y hacen un breve análisis de riesgo y ya determinan con todos esos estudios si una alternativa de proyectos es financiera o económicamente rentable o posible, ¿sí? Eso en un horizonte de planeamiento determinado y con todas las predicciones del caso. Pero en forma complementaria, algo de arriba acá, en forma complementaria existen las metodologías ágiles que no son de la misma forma en la que vemos ese sistema de trabajar paso a paso. ¿Se ve? No. Ahí está. Entonces, las metodologías ágiles están apuntando a cuestiones que por ahí nosotros no abordamos, pero sí necesariamente como profesionales de ciencia económica nos vamos a terminar incluyendo, porque uno de los mejores profesionales pagos ahora son los que manejan la ciencia de datos, es decir, el análisis de números, básicamente a través de procesadores de información.
Entonces les decía, estas metodologías donde se aplicaron en algunos sectores de manufactura, educación y salud, pero sobre todo en el desarrollo del software que abraza esas industrias. Y entonces, fíjense, en el caso que ustedes ven en el celular, a partir de un equipo así totalmente anticuado, como era el famoso Nokia 1100, creo que era, al celular Samsung A50 y no sé cuánto que tienen hoy. Entonces, yo les decía, comparar un proyecto definible como ustedes hoy lo verían, haciendo todos esos estudios técnicos, económicos, financieros, predictibles, que tenga procesos claros, donde uno trate de planificar, eso tiene, digamos, una forma de consideración que es lo tradicional, lo convencional, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando uno hace este tipo de proyectos? Muchas veces hace propuestas que en el financiamiento quedan o cortos, les falta financiamiento adicional, o obtienen un financiamiento extra y terminan haciendo un derroche de recursos, por decirlo de alguna manera. Entonces, las metodologías ágiles, además, abordan proyectos de alta incertidumbre donde ustedes no saben qué va a suceder. O sea, no pueden planificar totalmente en un contexto como el de hoy. Se aplica mucho más un contexto geopolítico donde no sabemos por las posibles guerras de las que ya están y las que pueden venir, qué negocios nosotros vamos a poder desarrollar. ¿Sí? Imagínense que a pesar de lo crudo que suena, pero como país tendremos que seguir sobreviviendo y ofreciendo bien los servicios al mercado internacional y como profesionales ver cómo nos proyectamos. Aclaro esto también, ¿no? Si ustedes quieren certificar, ya cuando tengan el título de contador y quieren prestar servicios online a empresas de todo el mundo, hacen la certificación PMP, ¿sí? Pagan, al día de la fecha más o menos ronda los $500, no es algo muy accesible, pero pagando eso, tienen un examen y tienen una certificación por la cual pueden ser contratados por una empresa de cualquier país del mundo. Y entonces van a ganar en dólares y mucho mejor honorario que tal vez que pueda ofrecerles un posible empleador o un posible negocio local. Esto digo porque esa es la tendencia, ¿sí? A prestar servicios en ese nivel. Y porque también me interesa despertarlos a ustedes, porque lo que están haciendo mayormente estos son los ingenieros y quitando unos trabajos que son de nosotros. Porque están haciendo estudios económicos, no están haciendo estudios de ingeniería, sino que están haciendo estudios más de orden económico, cálculos de presupuestos que son nuestros. Entonces por ahí me dio mucha bronca. Digamos, por decir así, impotencia de ver que nosotros podemos ser mejores, pero nos estamos dejando quitar campo profesional de otras profesiones, amigas, hermanas, lo que fuere. El balance social, por ejemplo, es uno de los estados que se piden ahora, y la mayoría que certifica balance social son ingenieros, cuando en realidad es básico de contadores. Sí. Y nos lo hacemos por desconocimiento, porque dejamos que esa intendencia vaya a una matrícula. ¿Sí? Pero deberíamos hacerlo, deberíamos ir sobre este tipo de conocimiento que es nuevo y que por ahí muchos lo dejan de lado justamente porque es nuevo, desde lo tradicional. Entonces, está en ustedes que son más jóvenes por ahí hacerlo, inmiscuirse en este tipo de tareas nuevas que tiene la profesión. Dicho sea de paso, todo este material lo tomé, no piensen que estoy usurpando, de Marco Calle, tienen que hacen tutoriales sobre formulación de proyectos, ¿no? Que también ha sido profesor mío, entonces por ahí mucho respeto para el profe, pero también nosotros nos tenemos que tomar lo que nos compete. Entonces les decía, esto de la agilidad surgió hace más o menos 20 años y se ha definido porque todo lo que se hace en materia de proyectos ágiles se ha estandarizado de alguna forma y siempre nosotros estamos viendo cómo abordar los temas. Ahora, para abordar temas de alta complejidad requerimos valores. Esos valores
bueno, acá vamos a ver que hay 12 principios, ¿no? Esos 12 principios, no se asusten, son todos transversales, pero son cosas que conocemos nosotros: satisfacer al cliente, motivación, trabajar agregado de valor, trabajar en equipo autoorganizado, la mejora continua. Son conceptos que estoy seguro que ustedes lo han leído en alguna materia y lo manejan. Colaboración diaria, etc. De todos esos se han resaltado 4 valores que tienen que ver con el trabajo en equipo, la creación de un valor adicional, la posibilidad de desarrollar proyectos no convencionales y en cuanto a metodología, que es lo que yo les decía, se trata de estandarizar. Esas metodologías son diversas. Tenemos dentro del marco Lean, Kanban, y después tenemos Scrum, Kanban, y son distintas metodologías que si tuviéramos que ver esto, tendríamos que desarrollar una buena parte de temas, que lo podemos hacer, pero más adelante. Solamente quería darles una introducción. Ahora, yo les decía, cuando uno hace un proyecto predictivo, que es el convencional con el cual ustedes se están formando actualmente y pueden adherir esta herramienta si es de su interés, van en cuenta que, además de centrarse en el valor y no hacer un proyecto gigante, por ahí pueden pensar un proyecto no de desarrollo de una empresa más